La mayor parte de los periodistas expresan desconfianza sobre dicha protección con base en sus experiencias. La discusión final plantea la necesidad de mirar lo local para revisar la forma en la que se ofrecen garantías para el periodismo en el país más peligroso del mundo para ejercerlo. Entonces, quiere decir, doctor, a lo que estás planteando en este texto, en este reporte de investigación, que no nada más los periodistas están sometidos a un riesgo físico, pues que pueda tener que ver con su integridad física, sino que también hay condiciones sociales y civiles, aquí establece esto, que no son protegidas, pues, para este gremio. ¿Cómo lo podemos entender eso, mi querido doctor? Sí, aquí retomo lo que señalaba hace un momento, ¿no? Entonces, el problema de la violencia contra los periodistas es un fenómeno muy complejo, es decir, no nada más es un aspecto y un tipo de víctimas, por el contrario, intervienen diferentes factores. Solamente uno de los factores que estamos en este texto analizando es qué tanta protección en términos legales tienen los periodistas. Encontramos entonces que no todos los estados tienen legislación, no todos de esas legislaciones, no todas tienen reglamentos, es decir, solamente son declaraciones o buenas intenciones. Sí. Pero, y aquí, además de que no hay una legislación en cada estado y que no en todos los estados hay un reglamento, se le suma un problema más que ya mencionaba, el de la impunidad, pero además algo que nos platicaron los periodistas, y además, bueno, la intención de este documento que tan amablemente estás haciendo circular, es que por una parte queríamos entender qué legislaciones había, pero también por otra, digamos, esa fue mi aportación a este texto, queríamos ver qué opinaban los propios periodistas, quienes son las principales víctimas de la violencia, qué opinaban ellos con respecto a los mecanismos de protección y las leyes que se supone que los van a proteger, ¿no? Entonces, de aquí, de lo que nos platicaban los periodistas, y retomo lo que señalaba hace un momentito, el problema de la violencia contra la prensa es muy compleja. ¿Qué razones nos dan para desconfiar de este mecanismo? Bueno, en primer lugar, y tú lo señalaste perfectamente en la introducción de esta emisión, muchos periodistas que han sido agredidos y algunos tristemente, como el caso de este colega veracruzano, habían solicitado la protección de este mecanismo, se les había negado, pero muchas víctimas sí lo tenían, sí contaban con la protección de este mecanismo, es decir, aunado a la impunidad, el mecanismo no funciona porque muchas víctimas sufrieron ataques aún siendo protegidos por este mecanismo. Por ejemplo, y creo que lo reportamos ahí en el texto, había uno de los entrevistados nos decía, a ver, yo en este momento se supone que estoy protegido por el mecanismo, y nos decía en la entrevista, sí. se supone que el mecanismo, además del botón de pánico, me deben estar cuidando policías. Y nos decía, ¿tú ves algún policía? Pues no. No, ¿no? O luego otro nos decía que tenía el mecanismo, y me parece que este era un entrevistado de Michoacán. Nos decía que un grupo armado los había detenido en su auto, estaban cubriendo algunas de zonas de la Tierra Caliente, y un grupo armado los detuvo, los amenazó, me parece que hasta los golpeó, y afortunadamente los dejó en libertad, ¿no? O sea, pudo ser peor.
Entonces él nos decía que inmediatamente después de la agresión, activó el botón de pánico, nos sirvió, habló con los responsables que operan el botón de pánico y le decían, usted siga manejando y si se encuentra una patrulla, pues él les dice a los de la patrulla y hay que lo cuiden, ¿no? Sí, sí. Entonces, una vez más, una nueva capa de complejidad no funciona porque porque muchos periodistas que lo tienen siguen siendo víctimas, ¿no? Claro, claro. Y entonces, mi querido doctor, como lo revela tu reporte de investigación, el 81.8% de los periodistas que entrevistaste para este trabajo de campo reconocen que no funciona el mecanismo. Pero entonces, ¿cuáles son las razones por las que no funciona el mecanismo? Si existe la legislación para eso, existe un presupuesto para ello. Y entonces, ¿por qué un periodista que está en riesgo, como es el caso de los ejemplos que platicabas, y que también, por supuesto, yo conozco muchos más, únicamente se les dota del famoso botón de pánico, que no es más que ese dispositivo que está justamente ahí en la pantalla, que si está uno en riesgo, la instrucción básica es esa, que nos la dicen cuando nos lo dan. Si estás en riesgo, le aprietas al botoncito amarillo, ahí donde está como un icono de una persona, perdón, al botoncito azul, le aprietas al botoncito azul y ahí te van a responder alguien en forma inmediata. Por supuesto que yo lo he apretado varias veces a ese icono, a ese botoncito azul, y nunca ha habido una respuesta inmediata. Me andan respondiendo como a las 15, 20 minutos o a veces a las horas que lanzo yo la alerta. Después los botoncitos del 1, 2, 3 y 4 que tiene el botón de pánico, pues son para registrar los números particulares de personas de suma confianza, y eso lo dice el mecanismo. Por si no te contestamos, por si no reaccionamos en el botoncito azul, pues entonces le puedes hablar al número, al teléfono que registres en el número 1, que va a ser, por ejemplo, en mi caso, pues el de mi mamá, ¿sí? ¿Y qué le voy a decir, mamá? Mamá, me quieren matar. O sea, y en el botoncito 2 le aprietas a otro que tenga registrado, al amigo, al pariente, a quien sea, ¿no? Entonces, ese es esa es la protección que nos da el mecanismo de protección. Y yo te pregunto, mi querido doctor,